Existe una mentira piadosa que todos nos hemos contado alguna vez, que para amar a un perro basta con tratarlo como si fuera un niño pequeño. Le hablamos con voces agudas, le celebramos cumpleaños con gorritos de papel y proyectamos en sus ojos nuestras propias tristezas y alegrías. Pero hoy quiero que hagamos algo valiente. Quiero que, por un momento, dejes de intentar que tu perro te entienda a ti y empieces tú a entenderlo a él. Porque aquí está la realidad que la ciencia del comportamiento canino nos dicta. Amar a un perro a la manera humana puede ser en ocasiones una forma sutil de abandono emocional. Cuando humanizamos a un animal, estamos ignorando sus verdaderas necesidades evolutivas. Estamos amando una imagen de él, no su esencia. Si alguna vez has sentido que tu perro está ansioso a pesar de tener los mejores juguetes, o si notas que te mira con una mezcla de confusión y alerta, es porque hay una desconexión en vuestro lenguaje. Tu perro no necesita que lo trates como un humano para saber que lo amas. Él necesita que seas el ancla de su especie. En este video de Conexión Canina, vamos a alejarnos de los clichés. No vamos a hablar de mimos o de comida. Vamos a explorar los 5 pilares biológicos, acciones mecánicas y psicológicas que activan la liberación de dopamina y oxitocina en su cerebro de forma inmediata. Acciones que le dicen, en el código más antiguo del mundo, que él es parte de tu vida y que tú eres su lugar seguro. Si estás listo para dejar de adivinar y empezar a comunicar amor de forma técnica y profunda, quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir que la forma más grande de amor que puedes darle a tu perro es, precisamente, dejar que sea un perro. Para que comprendas por qué estas 5 acciones funcionan, debemos entrar un segundo en el laboratorio de su mente. El cerebro canino es una máquina diseñada para la supervivencia social. A diferencia de nosotros, que procesamos el amor a través de constructos sociales y promesas futuras, el perro procesa el amor a través del ritmo y la coherencia. En la etología hablamos del sistema de recompensa canino. Cuando un perro se siente comprendido por su guía, su cerebro no solo libera oxitocina, la hormona del vínculo, sino que también reduce los niveles de vasopresina, una sustancia vinculada a la agresividad y el miedo. El amor para un perro es la ausencia de conflicto y la presencia de certidumbre. Es saber que sus necesidades de especie están cubiertas por alguien que habla su mismo dialecto corporal. Estas 5 cosas que vas a empezar a hacer diariamente no son solo gestos de cariño, son ajustes biológicos que alinearán su sistema nervioso con el tuyo. Vamos a pasar de ser simples dueños a convertirnos en sus arquitectos emocionales. El primer acto diario es quizás el más incomprendido: la forma en que usamos nuestras manos. Los humanos usamos las manos para agarrar, para señalar, para mover objetos. Pero para un perro, tu mano es una extensión de tu estado emocional. ¿Te has fijado cómo la mayoría de la gente acaricia a un perro? Son toques rápidos, rítmicos, a veces incluso golpeando suavemente el costado del animal. Esto, en el lenguaje canino, es activación. Estás subiendo su energía, no dándole amor. Si quieres que tu perro sepa que lo amas profundamente, debes practicar el ritual de la corregulación. Cada día, busca un momento de quietud. No se trata de jugar. Se trata de colocar tu palma abierta sobre su caja torácica o en la base de su cuello, sin mover los dedos. Solo presión estática. Siente su respiración. En la psicología canina, esto se llama presión profunda táctil. Este contacto constante envía una señal directa al nervio vago del perro, indicándole a su cuerpo que puede apagar el sistema de alerta. Cuando haces esto, no solo estás dando un mimo,
Estás sincronizando vuestros ritmos cardíacos. Estás asumiendo la carga de su estrés y devolviéndole calma. Para él, ese silencio físico donde tu mano simplemente está ahí, firme y protectora, es una declaración de amor mucho más poderosa que 1000 palabras de afecto. Le estás diciendo: estoy aquí, mi pulso es tu pulso, y en mi presencia no tienes que vigilar nada. Este es el primer pilar. Convertirte en su regulador biológico. El segundo acto diario que tu perro interpreta como una declaración de amor absoluto es algo que la ciencia llama sincronía motora. Para nosotros, caminar es un medio para llegar a un lugar. Para un cánido, moverse en paralelo con otro miembro de su especie es el contrato social más fuerte que existe. Es la forma en que dicen: tu dirección es mi dirección. Observa cómo se mueven los humanos con sus perros habitualmente. El humano mira el teléfono, el perro tira de la correa hacia un lado, el humano lo corrige con un tirón seco hacia el otro. No hay danza, hay fricción. Hay dos voluntades chocando en un espacio público. Para tu perro, esto es una fuente de estrés constante porque no sabe qué esperar de su guía. Dile que lo amas a través de la sincronía del espejo. Cada día, dedica al menos 15 minutos a caminar con él buscando el flujo. No se trata de adiestramiento rígido tipo fus o junto. Se trata de que tu lenguaje corporal sea tan claro que él no necesite una correa para saber hacia dónde vas. Cuando giras tus hombros ligeramente antes de cambiar de dirección, o cuando reduces la velocidad de tus pasos de forma consciente, estás enviando señales de baja intensidad que su cerebro primitivo capta al instante. En la etología, esto se conoce como afiliación por movimiento. Al sincronizar tus pasos con los suyos, le estás dando una validación biológica inmensa. Le estás diciendo: estamos en sintonía, somos un equipo, confío en tu ritmo y tú puedes confiar en el mío. Esta danza silenciosa reduce la ansiedad de control del perro, porque siente que el flujo de la manada es armónico. El amor, en este pilar, se traduce como armonía en el espacio compartido. Llegamos al tercer pilar, y es quizás el que más choca con nuestra naturaleza humana: el respeto al espacio sagrado. Los humanos somos primates, y como primates, nuestra forma de demostrar afecto es envolvente, invasiva y frontal. Abrazamos, apretamos, besamos, pero los perros son cursoriales y territoriales de su propio cuerpo. Muchos dueños creen que invadir constantemente el espacio del perro para darle besos es amor. Pero la psicología canina nos advierte que esto puede generar lo que llamamos indefensión aprendida o estrés acumulado. Tu perro te permite hacerlo porque te ama, pero no necesariamente se siente amado en ese proceso. A veces, simplemente lo tolera. El acto de amor diario aquí es la invitación consciente. Aprende a dejar de ser el que siempre inicia el contacto físico invasivo. En lugar de ir hacia él para abrazarlo mientras duerme o descansa, siéntate a su nivel y simplemente abre tu lenguaje corporal. Gira tu torso ligeramente, evita el contacto visual directo y espera. Cuando permites que sea tu perro quien decida cuándo y cómo entrar en tu burbuja de espacio, le estás otorgando agencia y autonomía. En la neurociencia del comportamiento, darle capacidad de elección a un animal es el mayor reductor de estrés que existe. Al respetar su espacio, le estás comunicando: tu consentimiento me importa. Tu comodidad física es mi prioridad. Dile que lo amas respetando sus momentos de soledad. Si está en su cama, es un territorio sagrado. No lo molestes. Si está mirando por la ventana, no lo interrumpas para una foto.
Ese respeto por su individualidad animal es la forma más elevada de amor que un guía puede ofrecer. Es reconocer que él no es un peluche, sino un individuo con sus propios tiempos emocionales. Entramos en el terreno de la neurociencia social. ¿Alguna vez has sentido que tu perro sabe que estás triste o estresado antes incluso de que tú mismo lo proceses? No es magia, es biología pura. Los perros poseen una densidad asombrosa de neuronas espejo, células cerebrales que les permiten reflejar y sentir el estado emocional de los seres que los rodean. El cuarto acto diario para que tu perro sepa que lo amas de verdad es el más difícil de todos: la gestión de tu propia coherencia. Muchos dueños, en un intento de amor, tratan de engañar a su perro. Llegan del trabajo cargados de frustración, con el cortisol por las nubes, pero le hablan al perro con una voz aguda y fingida. ¿Quién es un buen chico? Para tu perro, esto es una disonancia cognitiva aterradora. Sus ojos ven una fiesta, pero su nariz y su sistema de neuronas espejo sienten una amenaza o un malestar profundo. En el lenguaje canino, la falta de honestidad emocional es sinónimo de inestabilidad. Un líder que finge es un líder en el que no se puede confiar. Dile que lo amas siendo transparente. Si has tenido un día horrible, no finjas alegría extrema. Siéntate con él, respira hondo, admite tu estado emocional y busca la calma con él, no a pesar de él. El amor para un perro es la predictibilidad de tu estado de ánimo. Cuando eres coherente, cuando tu cuerpo dice lo mismo que tu voz, le quitas a tu perro la pesada carga de tener que adivinar qué te pasa. Le permites relajarse porque sabe quién eres en cada momento. Esa paz que le otorgas al ser un guía emocionalmente honesto es una de las mayores pruebas de respeto que existen en la naturaleza. El quinto pilar se basa en la elegancia de la comunicación. En el adiestramiento tradicional nos enseñan a dar órdenes claras, fuertes y repetitivas, pero en la psicología de la conexión profunda, el amor se demuestra a través de la baja intensidad. Piensa en tus relaciones humanas más cercanas. Con las personas que más amas, no necesitas gritar ni dar grandes explicaciones. A veces basta con una mirada o un pequeño gesto. Con tu perro ocurre lo mismo. Un perro que vive en un entorno de gritos, de ruidos constantes o de señales visuales exageradas termina desarrollando una sordera sensorial por pura supervivencia. Su sistema nervioso se satura. El acto de amor diario aquí es el refinamiento de tus señales. Empieza a hablarle a tu perro en susurros corporales. Cada día, intenta que tus peticiones sean lo más sutiles posibles. Un leve movimiento de cabeza, un cambio en la dirección de tu mirada, un suspiro. Cuando reduces el volumen de tu comunicación, obligas a tu perro a prestar una atención suave y voluntaria, lo cual es profundamente estimulante y gratificante para él. En la etología, esto se llama vínculo de alta fidelidad. Al comunicarte de forma sutil, le estás diciendo: confío en tu inteligencia. No necesito obligarte ni asustarte para que me entiendas. Somos tan cercanos que un pequeño gesto es suficiente. Este nivel de sutileza elimina el miedo de la ecuación y lo sustituye por una complicidad absoluta. Es decirle que lo amas porque confías en su capacidad de leerte en el silencio. Al llegar a este punto de nuestro viaje, te darás cuenta de que estos 5 pilares, la corregulación, la sincronía motora, el respeto al espacio, la coherencia emocional y la comunicación sutil, no son tareas que haces por tu perro. Son una forma de estar con tu perro. Amar a un perro es, en esencia, un ejercicio de despojo. Es despojarnos de nuestro ego humano, de nuestra necesidad de control y de nuestra tendencia a proyectar. Es aceptar que tenemos el honor de convivir con un ser de otra especie,
con otra forma de procesar el tiempo, el espacio y el afecto. Hacer estas 5 cosas diariamente no requiere dinero, pero requiere algo mucho más escaso en el mundo moderno: conciencia. Requiere que apagues el piloto automático y que por unos instantes te conviertas en el guía que tu perro soñó cuando decidió que tú serías su manada. Porque al final, el amor canino no se mide por lo que le das, sino por quién eres cuando estás frente a él. Llegamos al punto donde la ciencia y la emoción se dan la mano en un acuerdo silencioso. Hemos hablado de neurobiología, de etología clínica y de sincronía motora. Pero hay un componente del amor que la ciencia no puede medir con escáneres, aunque lo sentimos en cada fibra de nuestro ser: la conciencia del tiempo. Dile que lo amas aceptando la brevedad de su vida. Un perro vive, en promedio, 1/8 parte de lo que vivimos nosotros. Para ti, él es un capítulo importante de tu historia. Para él, tú eres el libro entero. Tú eres su sol, su luna, su alfa y su omega. Esa asimetría cronológica es el motor que debe impulsar estos 5 actos diarios. No dejes el amor real para las vacaciones o para cuando tengas menos trabajo. El amor real es la microdecisión que tomas hoy, ahora mismo, de bajar el ritmo de tu respiración cuando él se acerca. Es la decisión de no tirar de la correa cuando él necesita descifrar un rastro en el suelo. Es el acto de dejar el teléfono móvil en otra habitación para que tus ojos y sus ojos se encuentren sin interferencias digitales. En la psicología profunda, esto se llama presencia testifical. Al estar plenamente presente para tu perro, estás validando su existencia. Le estás diciendo: tu vida corta tiene un valor infinito para mí. Y en ese reconocimiento, el miedo a la pérdida se transforma en una gratitud vibrante. Amarlo diariamente es, en última instancia, honrar el privilegio de haber sido elegido por un ser que no juzga, que no guarda rencor y que solo pide coherencia para ser feliz. Al cerrar este video de Conexión Canina, espero que tu perspectiva haya cambiado. Espero que la próxima vez que mires a tu perro, no veas solo a una mascota que necesita ser alimentada y paseada. Espero que veas a un maestro de la honestidad emocional. Hemos cubierto un camino denso. 1. La corregulación, tu mano como ancla biológica. 2. La sincronía motora, la danza de 2 especies en un solo paso. 3. El espacio sagrado, el respeto al consentimiento y la autonomía. 4. La coherencia emocional, el fin de las máscaras frente a sus neuronas espejo. 5. La comunicación de baja intensidad, el susurro que construye la lealtad. Si integras estos 5 pilares en tu rutina, no solo tendrás un perro más educado, tendrás un perro que se siente visto. Y un ser que se siente visto es un ser que puede florecer en su máxima capacidad. Gracias por llegar hasta aquí y por tener la valentía de cuestionar la humanización superficial para buscar un vínculo basado en la verdad biológica. Recuerda que la conexión con tu perro no se hereda, se construye en cada pequeño gesto de cada nuevo amanecer. Si este contenido ha aportado luz a tu relación, suscríbete e involúcrate en nuestra comunidad. Nuestra misión es que cada perro en este planeta tenga un guía que hable su idioma. Déjame en los comentarios. De estos 5 pilares, ¿cuál es el que más necesita tu perro en este preciso momento de su vida? Prometo leerte y acompañarte en este proceso. Ve ahora, busca a tu compañero y simplemente sé su puerto seguro. Nos vemos en el próximo encuentro, aquí en Conexión Canina. Hasta pronto.